Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio. Gracias por estar presentes. Es un momento importante para nosotros porque queremos hablar de muchas cosas relacionadas a la enfermedad de Parkinson. Todo esto lo hacemos en medio de la conmemoración del 11 de abril, en donde entendemos a la enfermedad de Parkinson de una manera diferente y empezamos entre todos los centros que nos dedicamos a trastornos neurodegenerativos y trastornos del movimiento a poder entablar una conversación con todos aquellos pacientes, familiares, cuidadores, para poder ayudarles en el seguimiento y acompañarles en complicidad en esto. El 11 de abril se conmemora esta enfermedad. Es una enfermedad que atañe muchas cosas alrededor, que no solamente tiene que ver con la discapacidad, sino también con otra serie de cambios vitales de cada una de las personas. La Unidad de Trastornos del Movimiento y Neurociencias de México, junto con el Hospital Español, en conjunto trabajamos desde hace más de 10 años en equipo con muchos especialistas que están dedicando sus esfuerzos y cada una del conocimiento de sus disciplinas para poder apoyar a las personas que conviven con esta situación vital. La enfermedad de Parkinson está descrita como tal desde hace ya más de 200 años. Fue James Parkinson, un neurólogo, que al ver que las personas estaban rígidas y lentas, pero al mismo tiempo temblaban, empezó a describir los síntomas y los colocó en un libro. Y entonces desde ahí parte no solamente el que se entiende a esas manifestaciones como una enfermedad, sino también toda una investigación alrededor para entenderla y para ver cómo podría cambiarse la historia de estas personas. Han sido ya muchos años los que han pasado y en ayuda del desarrollo de otras técnicas como la física, como la ingeniería biofísica, el poder entender microscópicamente qué pasaba en las células, anatómicamente, funcionalmente, nos ha ayudado a entender que la enfermedad de Parkinson no solamente es motora, también tiene que ver con otros fenómenos que no tienen que estar relacionados directamente con el movimiento. Aún así, para definir a la enfermedad de Parkinson, definitivamente tenemos que entenderla como algo motor. Y es un trastorno involuntario del movimiento en donde la persona empieza a tener lentitud del movimiento, rigidez del movimiento y o temblor, porque no todas las personas con Parkinson tiemblan. El tener lentitud y rigidez del movimiento, eso es el diagnóstico de parkinsonismo. Y siempre hay que hacer una diferencia entre si ese parkinsonismo, es decir, esa lentitud y rigidez del movimiento, son por enfermedad de Parkinson o son por otras enfermedades parecidas al Parkinson y que se tratan semejantemente pero que tienen una evolución distinta. Cuando ese parkinsonismo, esa lentitud y esa rigidez de movimiento son por enfermedad de Parkinson, es entonces que empezamos a tratar la enfermedad de Parkinson de una manera específica. Primero hay que entender que, como ya les mencioné, no solo va a venir el trastorno del movimiento como tal. La mayor parte de las personas tienen sintomatologías que no tienen que ver con el movimiento años antes. Dependiendo de las estadísticas que nosotros revisemos, pueden ser entre 5 a 20 años antes incluso. Una de las características claves que pueden estar presentes y que no tienen que ver con el movimiento años antes y que después acompañan a la enfermedad es el trastorno del sueño REM, en donde la persona dormida vive los sueños, se mueve, golpea, pega y se llaman sueños vívidos y están durante el periodo de la fase de movimientos rápidos y por eso se llama trastorno del sueño REM. Otra de las características no motoras que pueden estar presentes años antes es la disminución del olfato. Esta, junto con el trastorno del sueño REM, hoy en día ya se ven como pródromos de la enfermedad. Esto significa que una persona que tenga alguna de estas o ambas tiene un alto riesgo de tener una enfermedad neurodegenerativa.
Es importante saberlo porque muchas especialidades van a estar presentes trabajando esta situación y tienen que saber que su presencia puede definir tempranamente a una enfermedad neurodegenerativa como es el Parkinson, y la referencia directa de esa persona a un neurólogo o al equipo multidisciplinario de neurociencias que podrá saber qué hacer con ello, pues es prioritario. Es interesante saber que hay otros síntomas no motores también presentes como dolor crónico, dolor de hombro, depresión, ansiedad, angustia, y todos ellos pueden estar antes de que empiecen la lentitud, la rigidez, el temblor, es decir, los síntomas motores. Es por eso que hoy se define a la enfermedad diferente. A nivel mundial se calcula que más o menos entre 4 y 4.6 millones de habitantes la padecen. En México más o menos se estima que hay un aproximado de entre 300 y 350 mil personas. Estas cifras se van a triplicar en 10 años o en 30 años. ¿Por qué? Porque la pirámide poblacional se invierte. Va a haber más personas mayores de 60 años, que además es el momento histórico en donde mayor probabilidad de manifestación hay. Eso no significa que también estamos viendo muchos pacientes jóvenes con la manifestación de la enfermedad de Parkinson. Aún así, todos los pacientes mayores de 60 años que lo tienen o que lo presentan suelen ser de características de origen esporádico, sin tener necesariamente un gen que lo esté solapando. Y los pacientes jóvenes menores de 40 años casi siempre tienen como característica central ser genético, pero los genéticos son el menor porcentaje dentro del espectro de enfermedad de Parkinson. La mayor parte son mayores de 60 de manifestación y no necesariamente genéticas. Es por eso que en todos los equipos de trastornos del movimiento, los equipos multidisciplinarios, tenemos también a personas como el doctor Mauricio García, que se dedica a investigación y es la parte de investigación de la clínica de Udmont, además del equipo de neurólogos especialistas en trastornos del movimiento, como es mi caso, Elisa Otero, y a todo el resto del equipo que una clínica de movimientos anormales tiene que tener, tomando en consideración todo esto que estamos platicando respecto a que se trata de una enfermedad de múltiples dimensiones y múltiples situaciones. Tenemos que entender a la enfermedad como una enfermedad, por lo tanto, que tiene muchas vertientes, pero también eso suele ser positivo porque podemos hacer que se maneje de una manera más integral y que entonces la calidad de vida evolucione a ir siendo mejor lo más posible. Es una enfermedad que suele ser larga, 20 a 25 años, y que suele ser respondedora a la medicación. Hacer el diagnóstico temprano es una de las partes más importantes y por eso el darlo a conocer, como en estas ocasiones, como en muchas otras clínicas y todos en conjunto trabajamos para que muchas otras disciplinas médicas sepan pues que el dolor crónico puede ser parte del diagnóstico, la alteración del sueño, la depresión, la ansiedad, y entonces se pueda recurrir rápidamente a un diagnóstico oportuno con el servicio de neurología pertinente. El diagnóstico siempre va a ser clínico, por supuesto. Clínico significa evidenciar, además de la historia que la persona cuenta respecto a cómo se ha comportado todos estos síntomas motores y no motores, así como la evaluación del médico que puede percatarse de dicha lentitud, dicha rigidez y cómo se ha comportado farmacológicamente o con las respuestas farmacológicas. Sin embargo, tenemos muchísimas otras herramientas actualmente que ya están en México también para poder confirmar los estudios y que en conjunto, tanto la clínica como estos otros estudios, pueden estar arriba del 90% de posibilidad de confirmar un diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Así como también tenemos diagnóstico genético para las personas que lo requieran, que ya entendimos que no es todo el grupo de pacientes que tengan el diagnóstico probable de enfermedad de Parkinson. Y el PET cerebral es el estudio más pertinente que nos podrá ayudar a entender cómo está la dopamina cerebral y entonces hacer el diagnóstico. ¿Sí?
porque es la dopamina cerebral la que se va perdiendo a partir de que las neuronas que la producen van muriendo. Entendemos a la enfermedad como una enfermedad neurodegenerativa justamente porque hay un grupo de proteínas que se instalan adentro de la célula de cada neurona y empiezan a desarrollar un proceso inflamatorio y un proceso con muchos factores que desencadenan que se mueran esos grupos neuronales y por lo tanto ya no produzcan la dopamina empieza a bajar y empiezan todos los síntomas que hemos platicado, primero los no motores y después los motores. Y eso es medible también a través del PET cerebral. Es por eso que un PET puede ser diagnóstico de enfermedad de Parkinson o incluso diagnóstico de cualquier otro parkinsonismo. Es importante saber que sí hay esta metodología que apoya a la clínica. Conforme los síntomas van avanzando, la reposición de la dopamina a través de los fármacos es la que le permite a los médicos ayudar al paciente para que vuelva a recolocar su función motora y también otros fármacos, puesto que también están involucrados otros neurotransmisores y por ello la depresión, la angustia y algunos otros síntomas. Eso va a hacer que el paciente tenga una mejor funcionalidad global. La selección del fármaco siempre va a depender del neurólogo. El neurólogo y el neurólogo especialista en trastornos del movimiento es quien tiene la pauta para hacer un diagnóstico correcto. En múltiples estudios a nivel mundial se ha evaluado la diferencia entre el diagnóstico de otras especialidades, el del neurólogo y el neurólogo trastornos del movimiento, y es más altamente probable que este último grupo sea el que tenga una mejor especificidad en el diagnóstico de la persona. Y mientras más temprano sea el diagnóstico y más temprano y oportuno sea el inicio terapéutico, entonces la evolución será mejor. Países como Estados Unidos, España, que tienen un tiempo de diagnóstico aproximado de 1 año, es muy bueno, es correcto. Sin embargo, países como el nuestro tienen un tiempo de diagnóstico aproximado de 3 años. Eso hace que nosotros tengamos un retraso en el diagnóstico y por ello podamos intervenir más tardíamente en la ayuda al paciente y no solamente en la ayuda al paciente, sino en todo lo que conlleva alrededor. Ser oportunos en el diagnóstico significa intentar hacer el diagnóstico lo más tempranamente posible. Por eso la referencia directa al neurólogo en forma temprana es muy importante, porque mientras más temprano empieces la terapia farmacológica, la evolución es diferente. Más rápidamente se repone la lentitud, la rigidez y con ello la discapacidad motora y también la no motora que se puede estar presentando y que entonces haga el cambio de vida que ha hecho para la persona antes de acercarse al neurólogo. Nosotros tenemos un retraso en el diagnóstico aproximado de 3 años, a diferencia de España y Estados Unidos que lo tienen de 1 año. Por eso es importante darlo a conocer y es importante llegar puntualmente y lo más tempranamente posible. La selección de la terapia farmacológica, que siempre va a ir alrededor de toda la dopamina o la reposición de la dopamina, cuando hablamos de la terapia farmacológica específicamente, le atañe al neurólogo. El neurólogo seleccionará cuál es el fármaco que mejor le va al paciente en ese momento. Sí es verdad que la base fundamental es la levodopa y de hecho es la levodopa el medicamento más poderoso y más efectivo para el tratamiento de los síntomas motores y algunos no motores de la enfermedad. Sin embargo, hasta hace unos años, hablando de historia, en la historia de cómo se fueron desarrollando los medicamentos, entendimos que retrasar un poco a la levodopa y entonces empezar con medicamentos que son semejantes a ella puede ayudar a que la levodopa tenga una mejor efectividad posterior y que entonces el resto de los años tengas más herramienta con la levodopa para que sea benéfica. Esta es la razón por la cual surgieron los medicamentos que se llaman agonistas dopaminérgicos, que son medicamentos
que hacen semejanza a la levodopa sin ser levodopa. Esos, junto con otros medicamentos llamados IMAO, como la selegilina, la rasagilina, y los agonistas dopaminérgicos como la rotigotina y el pramipexol, ayudan a la levodopa también en el tiempo a fortalecerse y ir funcionando correctamente. Puesto que hay una situación clave con la levodopa. Ella es la más poderosa, pero en algún momento, entre 2 a 4 años, va a empezar a fallar un poquito y no alcanzar continuidad durante el día, y es por eso que se requieren otros medicamentos. Interesantemente, hemos entendido a la cirugía funcional, la cirugía que forma parte sustancial en el cambio de la evolución de la enfermedad de Parkinson, la hemos visto como una parte importante, tan importante que hasta la propia selección de la farmacoterapia se ha modificado parcialmente. Claro que para la cirugía se requiere ser un buen candidato quirúrgico, y ser un buen candidato quirúrgico significa una evaluación del neurólogo, una evaluación del neuropsicólogo, del neurorehabilitador, del neurocirujano y el que verdaderamente sea respondedor a fármaco y entonces pueda tener un posible beneficio a corto y largo plazo con el tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, hay opciones. Y hay que entender a la enfermedad no solamente como una enfermedad que va a responder a fármaco. Es una enfermedad que tenemos que ver desde el punto de vista multidisciplinario. El ejercicio lo vemos absolutamente diferente de unos 15 años para acá. Entendemos que una persona que se ejercita correctamente antes del diagnóstico e incluso a partir del diagnóstico puede favorecer liberaciones dopaminérgicas, aún en estudios funcionales bien evidenciados, así como tener una conectividad mejor y mayor durante más tiempo. Esa es la razón fundamental por la cual el equilibrio entre farmacoterapia y neurorehabilitación específica para Parkinson es fundamental para que la evolución sea benigna y para que los cambios de etapas de las personas sean más posteriores, se prolonguen más y entonces tengan una mejor calidad global. De la misma manera, los departamentos de neuropsicología hacen las evaluaciones correctas y continuas dentro del entorno neuropsicológico, dentro de la apreciación de la atención, del estado de ánimo, porque esto favorecerá que la evolución de la persona también sea más benigna. Conforme una persona tenga más conflicto respecto a la aceptación de la enfermedad, conforme una persona tenga más conflicto alrededor de su microestructura social y macroestructura social y menos aceptación global, entonces va a tener menos apego terapéutico, más riesgo de tener ansiedad, depresión, y esto va a condicionar también que la evolución de la enfermedad no sea tan buena como se postulaba solamente con el darle el fármaco y mejorar la mecánica y lo motor. Por eso es importante también establecer que los departamentos de neuropsicología como el nuestro pueden ir a domicilio, pueden ayudar en el día a día a calendarizar las actividades y volver a reencontrar el patrón de vida y volver a reestructurar un proyecto de vida a partir de un diagnóstico. El equipo de neurocirugía es el equipo que se encarga de ayudar al resto del equipo a tomar las decisiones respecto al paciente que es verdaderamente quirúrgico, que se va a ver beneficiado, y la cirugía hoy es un parteaguas definitivo para la enfermedad de Parkinson. La cirugía ha cambiado la historia. Y lo más importante es tener al equipo que se seleccione. Un paciente que va a ser candidato quirúrgico obligatoriamente tiene que pasar inicialmente por el departamento de neurología, especialista en trastornos del movimiento, y hacer toda la ronda a través de primero neuropsicología, neurorehabilitación, y establecer los parámetros y las posibilidades y así tener bien marcados los objetivos de beneficio que cada paciente va a tener con lo quirúrgico. De la misma manera, en alguna etapa de la enfermedad, aunque no corresponda a todas las personas, todos los equipos de neurorehabilitación con deglución,
con terapia del lenguaje, también y terapia de arte, favorecen que el paciente tenga y se reconstituya a las actividades de la vida diaria en cada etapa de la enfermedad, incluso desde un principio. Tenemos y necesitamos el apoyo de geriatría, de neurogeriatría, de medicina interna, dado que tenemos que entender que no todo es enfermedad de Parkinson. Por supuesto que puede estar algo más de base, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, y ese cerebro tiene que estar perfecto para recibir los beneficios dopaminérgicos de neurorehabilitación y de neuroestimulación en la cirugía para poder tener entonces el cumplimiento de los objetivos planteados desde un principio, desde que se hace el diagnóstico. Así que, como se dan cuenta, sí, una clínica de movimientos anormales tiene que tener a un equipo multidisciplinario. Nosotros, el Hospital Español y UTMON, somos el conjunto de disciplinas que favorecen en la comprensión del papel de cada uno de nosotros ante la enfermedad, el que cada una de las personas pueda llegar a objetivos bien definidos en el replanteamiento de sus proyectos de vida, tanto físicos como mentales y como espirituales, que son partes fundamentales. Realmente es muy interesante entender que cada día hay más avances en cuanto a otras terapias. México ya tiene el beneficio de tener otras terapias farmacológicas también, como las bombas de infusión a través de la apomorfina y con la duodopa. Son terapias que, bueno, claro, son costosas, apenas se está intentando equilibrar socialmente la situación en cuanto a esta farmacoterapia, pero son terapias sumamente efectivas, terapias que pueden ser igualmente de efectivas que la cirugía, pero siempre hasta ahora en candidatos no quirúrgicos. Es importante entender que también las investigaciones van avanzando a lo largo del tiempo. Las investigaciones intentan avanzar no solamente en más fármacos que puedan mejorar los síntomas, sino también en qué está pasando con la enfermedad, por qué esas proteínas de las que platicamos se están acumulando. ¿Verdaderamente vienen de lo que comemos y de la dieta, como muchos han de haber escuchado? ¿Verdaderamente de dónde se detona el que empiece el programa de neurodegeneración en cada neurona? ¿Se puede hacer algo con la evolución? Todo esto y estas preguntas se van respondiendo a lo largo del tiempo. Hoy no hay una cura definitiva para la enfermedad. Desde que el planteamiento de los fármacos por allá de los 60s, que fue cuando surgió la levodopa, se presentó, entendemos que haber metido fármacos en la evolución de la enfermedad de una persona a no meterlos ya genera un mecanismo neuroprotector y hace que sea diferente la enfermedad, solamente con el inicio de los fármacos. Esa es la razón por la cual llegar temprano y hacer el diagnóstico temprano y seleccionar el fármaco correctamente va a ser una diferencia. Hemos entendido en la historia que la cirugía es otro parteaguas y que los otros fármacos como las infusiones también pueden favorecer la mejoría del entorno de la persona. Sin embargo, es cierto que la enfermedad no tiene una cura sustancial, pero sí marca una diferencia todo lo que se ha entendido respecto a los fármacos, acomodarlos y también, muy importante, el papel del ejercicio, el papel de la neurorehabilitación y el papel del apoyo multidisciplinario en el paciente con enfermedad de Parkinson. Me encantaría que nos hagan algunas preguntas para que podamos fortalecer un poco más todo esto que he dicho, que es un marco general de la enfermedad, e intentar puntualizar elementos específicos que sean parte de sus dudas y que seguramente son parte de las dudas de muchas personas y que podemos ahora intentar resolver. Bueno, muchas gracias, doctora, por la introducción que nos ha dado a esta enfermedad de Parkinson, que sí ha sufrido como cierta parte de tabúes, la han etiquetado algunas personas. Sin embargo, una de las preguntas que surge de algunos de nuestros seguidores es ¿cómo se pueden capacitar los familiares de los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson? Es interesante acercarse verdaderamente al familiar y nosotros le decimos, hemos intentado reconceptualizar muchos aspectos
en base a lo que Parkinson significa. Una de las cosas que hemos intentado reconceptualizar es el nombre. A todos nuestros pacientes les comentamos que es exactamente lo mismo decir enfermedad de Parkinson que disfunción dopaminérgica. Y enfermedad de Parkinson pesa infinitamente más que disfunción dopaminérgica y a veces puede ya ni dejar actuar ante la vida. Por lo tanto, en esta reconceptualización de qué pasa con la disfunción dopaminérgica de cada paciente, una de las partes más importantes es el acompañante. La persona que acompaña a la persona que tiene la disfunción dopaminérgica, ya sea familiar, ya sea enfermera, enfermero, hijo, necesita un apoyo personal para comprender a la enfermedad y además de ese apoyo personal para comprenderla, un apoyo general y multidisciplinario para saber cómo actuar en cada paso. Porque salir del consultorio con un nombre y llegar a la casa con toda una comprensión del entorno en el día a día marca una diferencia y por eso los equipos multidisciplinarios deben de guiar a las personas. Los neuropsicólogos, como los nuestros, que están capacitados para ir a apoyar en el día a día el calendario global y dónde meter ahí los ejercicios de neurorehabilitación, los ejercicios neurocognitivos, en qué momento la medicina y todo empezarlo a enlazar, son una parte fundamental para poder empezar a trabajar y capacitar a las personas. En breve haremos un taller que justamente ya está programado para... me parece que es un mes y medio, o estén pendientes, se los vamos a comentar, y justamente es un taller de capacitación integral. ¿Qué significa el taller de capacitación integral para los acompañantes de las personas con las disfunciones dopaminérgicas? Justamente esto, qué hacer en el día a día, desde el cómo hacer los cambios físicos en casa para algunos elementos, hasta cómo hacer los cambios intelectuales, hasta cómo apoyar, aceptar y generar toda una recodificación de la microestructura social familiar y entonces que esto sea una carga menor, no nada más para la persona que lo tiene, sino también para todo el entorno. Entonces estén pendientes, se los vamos a comentar y ciertamente es una parte fundamental porque el que genera un cambio y puede apoyar al cuerpo médico y al equipo multidisciplinario para que se pueda producir un beneficio, siempre es el acompañante y siempre de los acompañantes también el familiar. Ok. Otra pregunta, doctora. ¿Es necesaria la rehabilitación física en pacientes con Parkinson? Absolutamente. El ejercicio es fundamental. Hay muchísimos estudios desde hace muchos años que sustentan la diferencia entre el ejercicio y el no ejercicio en cuanto a liberación dopaminérgica. Esto está en modelos animales, incluso in vivo, en estudios de resonancia magnética funcional. Y esos mismos estudios de resonancia magnética funcional comparados con las mediciones clínicas de los pacientes en el tiempo fundamentan el que un paciente continúa más lentamente la evolución y con mejor funcionalidad si ha hecho un programa de ejercicio. Claro, le va aún mejor al paciente que hizo el programa de ejercicio dirigido para enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson, los programas motores y también los cognitivos, por eso es importante el aspecto cognitivo desde el diagnóstico, porque para mover un pie hay que pensar en el pie. Siempre hay un aspecto cognitivo previo a lo motor. Pero específicamente, si nos dirigimos a lo motor para responder la pregunta, la persona que tiene esta disfunción de la dopamina se encarga de estabilidad, no solo de lentitud y rigidez, y o temblor si está presente, pero no le toca eso tanto a la dopamina, sino más la lentitud y la rigidez. También van generando en el tiempo inestabilidad postural, alteraciones de la comprensión de cómo se encuentran en el espacio, que se llama propiocepción, y pues todo junto, inestabilidad, incomprensión de propiocepción en los giros, lentitud, rigidez, incrementa el riesgo de caída en las personas. Por lo tanto, el fundamentar un ejercicio dirigido específicamente a volver a reconstituir los patrones que ya estaban establecidos desde muchos años antes y que se van perdiendo con la enfermedad,
va a favorecer que no solamente mejore el paciente en el momento actual, que sería la queja principal por la cual se llega al consultorio, sino que también va a favorecer que vaya más lentamente progresando la enfermedad y de una manera mucho más benigna y menos discapacitante. Sí, la respuesta es: se tiene que hacer neurorehabilitación física, definitivamente, acompañado a la farmacoterapia. Ok. Hay algunas preguntas que están relacionadas hacia efectos adversos de los medicamentos. Cierto. Los pacientes están preocupados por esto. ¿Qué nos podría? Claro, es muy interesante que en neurofilosofía decimos que a veces hay un costo para un alcance de un algo. Siempre un médico va a querer buscar el beneficio del paciente con el menor costo posible respecto al efecto del fármaco, al efecto adverso del fármaco. Los medicamentos dopaminérgicos, por cómo actúa el sistema de la dopamina en cerebro, tienden a dar náusea, tienden a dar un poquito de bajones de presión arterial y tienden a dar somnolencia. La levodopa y todos los medicamentos que la apoyan, los agonistas dopaminérgicos, los selegilina, rasagilina, que son los inhibidores de la monoaminoxidasa, y otros fármacos que están alrededor. La selección correcta en la etapa correcta va a favorecer que la persona tenga los menores efectos adversos posibles. Siempre se debe de buscar la tolerancia de la medicina, puesto que si ya hay una discapacidad y encima hay una poca tolerancia al medicamento, la disfunción global es tan fuerte que entonces el paciente puede, o la persona puede caer en una depresión, ansiedad, angustia y sensación de que no se le resuelve en realidad el problema. Es por eso que de un tiempo para acá se ha estimado mucho la definición o la nueva definición justamente de buscar el medicamento correcto con las menores interacciones farmacológicas a muchos otros, porque la persona puede tener también diabetes, puede tener colesterol, puede tener hipertensión y pueden interactuar los medicamentos, favorecer que sea más alto la dopamina y entonces sienta más o menos. Entonces esto tiene que buscarlo el neurólogo específicamente. Los agonistas dopaminérgicos, que son los medicamentos que tienen similitud en el efecto con la levodopa y que se han históricamente seleccionado para administrarse previo a la levodopa. Recuerdan, les comenté el retraso del inicio de la levodopa para que tenga mayor beneficio en el tiempo. Son medicamentos muy buenos para el movimiento. Sin embargo, hemos encontrado de unos años para acá que tienen efectos que debemos de cuidar y que por lo tanto hace que un neurólogo pueda seleccionar, no llegar ni siquiera a las dosificaciones máximas para intentar que no lleguen los efectos adversos, pero seguir apoyando al movimiento y a la levodopa. Los efectos adversos probablemente más preocupantes de los agonistas dopaminérgicos son el que puedan dar muchísimo sueño durante el día, que puedan causar un poquito de alucinaciones nocturnas, y viene el trastorno de control de impulsos, que probablemente es el que más foco rojo debemos de tener presente, y todo acompañante de las personas con Parkinson y el paciente con Parkinson debe de saber. El trastorno de control de impulsos está relacionado con la propia enfermedad y es verdad que los medicamentos lo pueden incrementar, y de todos los medicamentos los que más los incrementan son los agonistas dopaminérgicos. Trastorno de control de impulsos nos referimos a comer compulsivamente, coleccionar, gastar, tal vez estar hipersexual, tener un apetito sexual mucho más elevado, búsquedas de pornografía más constantes. Esta clase de cambios pueden deberse a los fármacos, y no es que el fármaco sea malo. Hay que aclarar y nunca satanizar lo que ha beneficiado durante tantos años al progreso de la enfermedad. Son fármacos correctos para el beneficio del movimiento, que suelen tener un efecto cognitivo y conductual que simplemente tenemos que estar
conociéndolos, dándolos a conocer al paciente que lo consume para que nos lo retroalimente y sepamos en qué momento hay que modificar dosis, cambiar de fármaco y estar atentos a que un cambio conductual o un cambio por efecto adverso no genere una disfunción mayor en su entorno social. Generalmente los IMAOs, elegilina, razagilina, son muy bien tolerados y apoyan muy bien a la levodopa. La levodopa, como hemos dicho, es poderosa, es la más poderosa y efectiva para resolver los problemas dopaminérgicos y también puede tener la posibilidad de trastorno de control de impulsos, la somnolencia, el bajón de la presión arterial. Siempre es el neurólogo el que lo debe de modificar y siempre la comunicación con su neurólogo es importante para tomar consideraciones respecto a cómo se deben de modificar. Esto es importante en la farmacoterapia. Muy bien. En los casos, doctora, que como ya nos había comentado anteriormente, que no necesariamente la enfermedad empieza con síntomas motores, sino que predominan los síntomas no motores, ¿cómo podemos ayudar a los pacientes a que acudan con el médico adecuado? Número uno, es muy importante lo que estás preguntando, lo que nos preguntan. Número uno, ya hemos dicho que históricamente ya entendemos a la enfermedad diferente, no solamente es motora, la parte no motora puede incluso hacer el diagnóstico años antes y cuando ya está hecho el diagnóstico y la parte motora continúa acompañando al trastorno del movimiento, hay que darla a conocer también al paciente porque puede no haberla entendido como parte de la enfermedad o como parte del sistema. Por ejemplo, si una persona tiene insomnio como tal, si una persona tiene depresión, angustia, ansiedad, claro que puede ser parte de la misma disfunción dopaminérgica, es decir, de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, solamente el neurólogo especialista en trastornos del movimiento o el neurólogo que está a cargo del diagnóstico y tratamiento de esa persona es el que a través de la evaluación clínica en el consultorio podrá definir si es ciertamente parte del contexto de la enfermedad o está en paralelo. Si la persona tiene una situación vital familiar en la microestructura social alrededor, se divorció, el hijo se está divorciando, perdió el trabajo, hombre, pues no necesariamente se trata probablemente de una depresión parte del síntoma no motor de la enfermedad, sino que hay algo situacional, pero que puede perpetuarse y entonces desfavorecer la progresión. Entonces, sí y sí, cuando hay dolor, cuando hay depresión, angustia, ansiedad, trastorno de sueño, mareo, náusea, siempre todo debe de comentarse con el neurólogo tratante, por supuesto entendiendo que no todo es enfermedad de Parkinson y el neurólogo sabrá discriminar correctamente hacia quién tiene que dirigir. Por ejemplo, cuando se trata de depresión, ansiedad y angustia, el mismo neurólogo puede hacer la interconsulta al departamento de neuropsiquiatría o él mismo ir empezando el tratamiento farmacológico para que lleve la continuidad del departamento de psiquiatría y un seguimiento con el departamento de neuropsicología para el abordaje global e integral. Cuando se trata de dolor, el departamento de neurorehabilitación favorece una mejoría global dado que la neurorehabilitación especializada en enfermedad de Parkinson reconoce el todo de la persona que tiene la situación de Parkinson, dado que en el contexto pues puede tener también situaciones ortopédicas, puede tener degeneraciones ortopédicas, esto causar dolor, ciática, problemas reumatológicos, osteoartrosis. Entonces el departamento de rehabilitación está absolutamente capacitado para la comprensión global y entonces tiene la manera de resolver los mecanismos que le corresponden a dolor ortopédico, los mecanismos que le corresponden a enfermedad de Parkinson y esto va a favorecer que de una manera integral se puedan prevenir los síntomas no motores. El neurólogo sabrá si en verdad ese síntoma no motor es dirigido hacia algún departamento, requiere o no farmacoterapia o a veces lo que debe de requerir, por ejemplo, es ajustar las dosificaciones de la levodopa.
Cuando yo les comenté que la levodopa falla después de los años, les estaba contando que entre 2 y 4 años, como que si el paciente empieza a tomarla a las 6 de la mañana y le tocaba a las 10, por ahí de las 9 de la mañana ya se acabó el efecto. Esa disfunción de la continuidad del efecto bien conocido de la levodopa, y que no se trata de que la de levodopa ya no funciona, de que ya hubo adicción, de que fue por tomarla tanto, tiene que ver con la enfermedad de Parkinson, con las neuronas que se van desconectando y con la comunicación que tiene el medicamento con esas áreas cerebrales. Por lo tanto, es ahí el neurólogo donde tiene que identificar si los síntomas no motores como ansiedad y angustia también se presentan en ese horario justo antes de que le toque la levodopa, porque entonces no es ansiedad y angustia. Con adelantar un poco la toma de la levodopa o incrementar un poquito la levodopa o alguno de los medicamentos puede ser más que suficiente, dado que pueden acompañar, como les comentaba, a los síntomas motores. Así que sí, todo esto tiene que comentarse con su neurólogo para que él pueda identificar correctamente cuál es la situación y redireccionar a quien va a resolver el problema. Sí, vinculado a esto, hay una paciente que precisamente tiene dudas al respecto. Yo creo que aquí cabe señalar que hay que ir con el médico, ¿no? No evitar la automedicación. Correcto. Y así evitar maltratar a los pacientes. Es así, es así. Uno de los puntos centrales, siempre hay que comprender que las personas, la mayor parte de las veces, se van a acercar a otra persona con algún tipo de condición a intentar ayudar. En el intento de ayudar puede surgir a él le dieron, al otro, al primo del amigo, a la vecina. Se debe de ser muy selectivo con la información. Cuando a cualquier persona se le da un diagnóstico, se le coloca un nombre, este nombre puede tener toda una referencia conceptual en las mentes de las personas. Por lo tanto, si la referencia del concepto enfermedad de Parkinson en el momento que se le da el diagnóstico a la persona es como algo malo, catastrófico, final, determinante, la persona va a empezar a mover mecanismos internos de todo tipo, emocionales, espirituales, buscando desesperadamente en forma inconsciente una solución. Lo más importante cuando esto sucede, cuando hay un diagnóstico, es intentar entender lo que el médico quiere decirte y entender, como les estoy explicando, que una cosa es la palabra que hace una realidad enorme por el recuerdo y el concepto que se tiene de ella, y otra cosa es el mecanismo de la disfunción y el papel que tú puedes tener para cambiarlo en el tiempo. La disfunción dopaminérgica, es decir, la enfermedad de Parkinson, no te determina. La enfermedad de Parkinson no te define. Tú, Juan, no eres Parkinson. Tú, Carmen, no eres diabetes. Las situaciones vitales no determinan. Las situaciones vitales acompañan en un proceso de vida. Nos toca al equipo médico ser cómplices de Juan y de Carmen para orientarles respecto a, desde el principio, resignificar lo que esto es. No es el enemigo, no es catastrófico, solo es. A partir del resignificado de la situación vital, ¿cómo puedes estar mejor más tiempo? ¿Y qué vas a hacer con esa información? Por lo tanto, a partir de que lo entiendes diferente y lo reconceptualizas diferente, también vas a estar dejando de buscar lo que dice la vecina y lo que dice el vecino. Y no te va a llegar eso. Ante la duda, vas a preguntarle a tu médico y vas a resolver de una manera mucho más orientadora. Los grupos de autoayuda y los grupos de apoyo deben de ir dirigidos a esto, a abrazar el cambio de concepto.
y a abrazar el qué haces con lo que tienes y para dónde lo diriges. Es muy importante, porque además eso es un trabajo personal y familiar. Es por eso que también el familiar y el acompañante debe de envolverse en esto. Es importante. Y es importante que todo lo comenten siempre con su médico, a través del cual pueden modificar desde el concepto hasta la forma de la enfermedad. Muy bien, doctora, muchas gracias. Otro paciente, él nos comenta que él ha aprendido a no sentirse enfermo, que ha buscado luchar por tener calidad de vida, y yo creo que en Utmón es algo que ofrecen. Exacto. Una de las cosas más importantes para todos nosotros, desde el departamento de investigación hasta el departamento de neurorehabilitación, neuropsicología, todos los departamentos, tanto en Utmón como en nosotros mismos, en el Hospital Español, nuestra prioridad va desde la parte emocional, espiritual y obviamente la resolución de todo el aspecto médico. Es así. Te felicito y felicito a todos aquellos que en verdad han comprendido una situación vital. Sí se puede entender diferente. Se pudo entender la adolescencia diferente y podría pasar por enfermedad. Por lo tanto, sí son situaciones vitales, y qué haces con ellas es lo que va a definir cómo se va a comportar también en el tiempo y cómo tú te vas a comportar ante la situación. Ok. Otra pregunta que nos hicieron en el transcurso de la semana sobre el tema del cannabinol en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Cierto. Evidentemente lo que estamos platicando, cada vez que pueda surgir una terapia que además en grupos muy variados, sea un boom, sea muy comentado, pues obviamente va dirigido a qué hacer, si se toma, no se toma, está correcto, no está correcto, en fin. Obviamente con todos los cannabinoides se está viendo todo un boom respecto a esto, y yo lo que les puedo comentar es algo importante. ¿Qué es lo que quieres conseguir con el método o la herramienta que estás seleccionando? Un médico, un neurólogo, con la herramienta levodopa, quiero conseguir en esa persona que se mueva mejor. Un psiquiatra con este medicamento quiere conseguir que se quite algo. Cuando una persona empieza a indagar en alguna otra metodología terapéutica, como son estos fármacos, tanto sintéticos como la parte no sintética, hay que tener muy claro qué objetivo se quiere conseguir. Si se está pensando que el objetivo de su consumo es la cura de la enfermedad, la neuroprotección u otras que puedan cambiar la evolución, es un error en el pensamiento respecto a lo que la enfermedad significa. No hay, al menos estadísticamente, estudios contundentes en modulación de la enfermedad, de la evolución y cambio radical o neuroprotección. Por lo tanto, si ese es el objetivo, es un objetivo fallido, es una selección inadecuada. Si el objetivo es mejorar algunos síntomas, tampoco hay estudios contundentes respecto a eso, y no hay dosificaciones establecidas, puesto que no hay parámetros bien hechos. Hay personas que les mejora temblor, hay personas que les mejora discinesias, que son unos movimientos que pueden aparecer después de años de tomar la levodopa, cuando también empieza a disfuncionar. Eso es muy variado. Lo que sí les puedo decir es que tienen que comentarlo con su neurólogo. Creo que su neurólogo es el mejor aliado y el cómplice que van a tener a lo largo de la vida, y que siempre va a querer buscar su mejor condición. No se va a negar a nada, va a querer lo mejor para ustedes. Por lo tanto, el que mejor pueda decirle a cada una de las personas que nos está viendo si en verdad el cannabinoide le va a resolver algún elemento que están buscando, va a ser su neurólogo, es quien los conoce, es quien los ha visto en la evolución. Pero es un error pensar que va a resolver en todos lo mismo, o que va a resolver la problemática neurodegenerativa. Acérquense al médico, y el médico les va a decir si en verdad para el síntoma particular que requieren, sí puede ser una opción.
Otra pregunta, doctora, ¿qué hacer con la desinformación? Con información falsa, a veces que puede engañar, a veces hasta como médicos, que sí es información sensible y que el paciente fácilmente puede caer en esta clase de información. Somos ya muchos centros a nivel nacional. La apertura en la comunicación entre instituciones es fantástica y cada una de las instituciones que trabaja trastornos del movimiento ya tienen páginas, ya tienen documentos. Es muy importante que no se metan simplemente al buscador de Google Parkinson y lo primero que aparezca. Es mejor que intenten analizar de una manera correcta cuál es la información, dado que a lo que puedan recurrir puede verse catastrófico y resulta que no le corresponde a la enfermedad, o puede ser como esta cosa puede ser muy fácil para usted y ser catastrófico para su enfermedad. Lo más importante es confiar en la información de su médico. Su médico siempre va a tener algo más que darle si usted quiere aprender más de ello y saber algo más. Siempre va a tener una palabra mejor que brindarle para poder apoyarle en la situación del momento histórico en el que se encuentre. Nos hemos visto verdaderamente muy agredidos médicamente hablando con todo esto del Google. El Google se ha convertido en un médico más, pero en un médico que no tiene la información correcta, y lo que está haciendo es que el paciente incorrectamente se autodiagnostique, se automedique y empiece a tener dudas respecto al seguimiento, y entonces empiece por todos lados a buscar. Y créanme que más del 80% de las personas que empiezan una búsqueda de este tamaño y que no se centran en una guía, terminan teniendo una evolución no tan buena, dado que empiezan a tener fármacos de todo tipo, opiniones de todo tipo y por lo tanto respuestas que pueden no ser las adecuadas para su caso particular. Creo que lo más importante es la información que te puede dar tu médico en su consultorio, y él sí tiene la capacidad de resolver absolutamente todas tus dudas. Sí, hay páginas de los centros como la nuestra, la de UTMO, la del Hospital Español y muchas otras, en la Sociedad Mexicana de Movimientos Anormales, de las cuales somos 4 centros, y somos también muy activos respecto a la promoción de la información. Puedes también dirigirte y entonces puedes encontrar cosas muy certeras. Ya para concluir, doctora, sin duda el papel del familiar y el creador es un papel importante para tratar la enfermedad. Fundamental, cierto, así es. Y tenemos que cuidar al acompañante, tenemos que cuidar al cuidador, sea enfermero, sea familiar. Tenemos que estar cerca de él. El primero que tiene que entender que las cosas han cambiado es él, independientemente que la persona va a entender su proceso diferente. La persona va a reconceptualizarse, resignificarse y replantear un nuevo proyecto de vida. Y también el familiar. El familiar, el acompañante, el cuidador, no necesariamente va a perder su vida. Si se deja ayudar por el neurólogo y por el equipo multidisciplinario, también le corresponde una situación vital sin que esto sea una sobrecarga, y sí se les puede ayudar y les podemos ayudar a guiarlos. Y hay que reconceptualizar el entorno entero para que sea una progresión benigna para todo el entorno, no solamente para la persona que lo vive. Bueno, doctora, pues muchas gracias por esta transmisión. A todos los que siguen a UTMON en nuestras redes sociales, la página de internet, los invitamos a... Posteriormente vamos a estar haciendo nuevas transmisiones con diferentes departamentos, neurorehabilitación, neuropsicología. Así es. Y próximamente les estaremos dando noticias sobre cómo capacitar, ¿no?, el taller hacia los pacientes y a los cuidadores. Es más para hacia cuidadores. Así es, así es. Gracias por habernos acompañado y espero que les haya sido de mucha ayuda, y seguimos en contacto para responder dudas y para estar en comunicación. Hasta luego.